Siento, bueno, en principio siento felicidad. Caminar por los territorios para mí. Siempre me recuerdo a mi madre, que ya está fallecida, que ella decía que con el solo hecho de mirar las montañas, los cerros, era feliz. Me lo decía cuando yo era pequeño. Y mucho que no entendía ese sentimiento. Y hoy, a mi edad, entiendo de que sí, es conmovedor mirar esta naturaleza, caminarla y fundamentalmente intentar entenderla y que ella también nos entienda a nosotros. Es entrar en un caminar con entendimiento sobre el lugar que te rodea, sobre las fuerzas que habitan, ¿no? Es hermoso poder todos los días salir a caminar. Bueno, soy la verdad que muy afortunada igual de haber nacido y crecido en esta familia, en este territorio. Eso cada día me llena de alegría de poder salir y ver todo lo que hay. Tenemos árboles, que no sé, como manzanos, que para ir, pues, salir al bosque y encontrar manzanos y tener, digo, todo eso lo que nos brinda la naturaleza, y en mi caso, bueno, como que también hago alfarería, saber que hay algo, una arcilla, que no tengo que ir de repente vivir en la ciudad y ir a comprar la arcilla para hacer metagües o no, alfarería, si no lo tengo acá en el territorio. Digo, todo eso es como es un montón y totalmente agradecida por lo que nos brinda la naturaleza. Libertad, eso siento. Me siento libre. Me siento, ¿cómo te puedo explicar? Como no importa nada. Importás el estar nomás. El que estás. Listo. El resto no importa. Entonces, esa tranquilidad, esa paz que te genera los territorios, los lugares, es una paz que vivimos buscando nosotros en este sistema, ¿no? Nosotros buscamos paz y el que nos da la paz justamente son estos territorios, son estos lugares, porque ahí es donde estamos en equilibrio. Entonces eso me genera. El territorio mapuche se extiende a ambos lados de la cordillera de los Andes. Se extiende en las fronteras, se extiende en todo, pero somos un pueblo muy grande. Un mapuche fuera de su territorio es nada. Entonces por eso es importante esta conexión que nosotros tenemos, parte justamente de la tierra. Marimari Compuche, Inche Ailén Suárez Pinguén, Tañimapu Nahuelpal Meu. Mi nombre es Ailén Suárez, soy perteneciente del pueblo mapuche de Tehuelche, de la comunidad de Nahuelpan, que se asienta acá en la provincia del Chubut. Mari Compuche, Inche Mauro Millán Yigui, soy Mauro Millán, lonco de la comunidad mapuche Pillarmahuiza. Marimai, Inche, Aye, Maunga Yupan Pinguen, Mapuche Tainche, Anilorche Piyama Mo. Soy Aye y soy de la Los Piyalmahuiza. Mari Inche Bismillan, también de la LOF. Bueno, mi nombre es Sevis. Estoy ubicada a unos kilómetros del pueblo de Corcovado, en Chubut. Para mí, el territorio no es geográfico, es una realidad. Para mí todo lo que tiene que ver con la naturaleza es parte de nosotros, estando en el lugar que sea, ¿no?
Si se contamina el río, claro que nos afecta no solamente físicamente, nos afecta espiritualmente, la tierra lo mismo. Si la tierra se enferma, nosotros también nos vemos afectados con eso porque habitamos el lugar y somos parte de ella. Cuando se recuperó el espacio, ya había pinos. Esos pinos, que el monocultivo que decimos es de pinos, ya estaban en todo el territorio. Claro que cuando nosotros recuperamos el lugar, en ese momento no tomamos dimensión de lo que provocaban los pinos y en ningún momento se nos ocurrió de sacarlo, porque eran chiquitos muchos de ellos y no nos dimos cuenta. Con el tiempo sí empezamos a notar esa cuestión que provocaba, cómo iba cambiando todo el paisaje y realmente es malo para los territorios. Cuando se hicieron las plantaciones de pino, esto viene de Norteamérica, en realidad. En la década el 1920 aproximadamente comenzó la plantación de pinos en distintos sectores porque se veía como un desarrollo para poder utilizarlos después para hacer madera, etcétera, ¿no? Se empezó a afianzar mucho el proyecto de los pinos, de plantación de pinos en distintos sectores, hasta en las comunidades, en la década del 70 y el 90. Por supuesto que también en el momento que se apropian del territorio, comienza a plantearse la propiedad privada sobre estos territorios y de esta manera se produce también un despojo sistemático. Claramente nosotros, los mapuches, no teníamos propiedad privada, no nos otorgaban tampoco ese derecho y fueron los latifundios, las estancias, como se llaman acá, quienes se quedaron con la mayor masa de territorio. Es tremendo cómo están también, en cierta manera, esos pinos creciendo en todas partes y van secando el lugar y además matando a los árboles nativos porque no permite que crezcan el resto de los árboles nativos. El pino lo que tiene es eso, que tiene mucha acidez, mucha resina, entonces no termina de hacer ese trabajo, ese ciclo de descomponerse. Y cooptan el agua, las napas, ¿sí? Y esto ha generado de que se han secado arroyos, se han secado aguadas, mallines, humedales, como llamamos acá. Las semillas se van como con el viento, bueno, las traslada y se van como buscando lugarcito para crecer. Miles de hectáreas fueron plantadas a lo largo de la cordillera. En algunos casos se hicieron cargo de la poda y mantener, en cierta manera, limpio el lugar, pero en gran parte de esa masa plantada se olvidó, se abandonó, y hoy se ha convertido en polvorines. Es muy combustible. Para nosotros es como decir una bomba, porque una pequeña chispa puede incendiarse todo. Y las piñas, al incendiarse, van saltando muchos metros y van distribuyendo el fuego por todos lados. Los pinos eran lo que provocaban mayor incendio. No eran los árboles nativos, eran los pinos lo que hacían todo ese destrozo en los lugares. Porque entendiendo de que todas estas especies exóticas que se vienen a plantar en los territorios siempre van a ser invasivas. Esa invasión hace que justamente lo nativo se tenga que ir, se tenga que desplazar a otros lugares o desaparezca directamente. Eso hace que pierda el equilibrio del territorio. O sea que todo esto que se fue haciendo al día de hoy trajo todos los problemas que vamos viendo hace más de una década. Ejemplo, los incendios.
No, es triste eso. Es muy triste porque la pérdida, y sacando la pérdida económica, que en un gobierno, en un estado como el que estamos, y la gran mayoría somos de la clase trabajadora, perder todo, perdés no solamente tu hogar, sino que perdés tu lugar, tu economía, perdés tu dignidad. Entonces para mí, no sé, no puedo agarrar y decir imaginarlo porque lo viví, el perder todo. Y es devastador. Y lo peor de perder todo es el abandono sistemático que se vive a través de las leyes de los gobiernos, a través de la mirada de la sociedad. Entonces todo eso hace que el ser humano obviamente tenga muchas emociones encontradas, pero sobre todo tristeza. Es muy triste lo que pasa. Va alterando todo el orden. Lo que pasa con la naturaleza en sí, con los animales. Hay animales que en lugares, en zonas boscosas, animales silvestres, que no sabemos si se van a extinguir o no. Digo, todo este fuego va afectando porque nos pasó a nosotros notar que había aves que hasta acá no habían y quizás ahora empezaron a venir producto de los incendios que pasó en otros kilómetros. Es como que todo se va desequilibrando el orden natural, ¿no? Se muere no solamente la biodiversidad que existe en ese lugar, no solo con las plantas, con los animales, con las personas, sino que también las fuerzas espirituales que manejan, que trabajan en ese lugar, que permanecen ahí, también se enferman, y eso hace que nosotros nos enfermemos como seres humanos, ¿no? Es un proceso de sanación que se tiene que hacer bastante fuerte. Entonces es una cadena que perjudica todo un territorio, que lo modifica y que a su vez hace que nuestra gente lamentablemente muchas veces tenga que salir de esos territorios a empobrecerse en otros lugares, ya sea en las ciudades, en lugares donde obviamente somos totalmente hostigados y discriminados, ¿no? Entonces es una cadena de despojo la que se vive a través de los incendios. Y sabemos claramente que los fuegos, el fuego que se produce durante esta época, pueden ser varios factores, ¿no? Negligencia estatal, adrede, vaciando los organismos que deberían estar atendiendo esta situación, ¿no? Las agencias que están combatiendo contra los incendios, hay una precarización de los trabajadores, bueno, una situación de negligencia del Estado. Y sabemos que es a propósito. Yo creo que, bueno, esa es la cuestión. Generalmente cuando se cometen incendios en lugares y la gente quizás después no puede volver a reclamar ese espacio. En realidad, nosotros el verano, cuando fuimos a acompañar a hermanos en Epuyén, que nos comentaban justamente de una anciana Blanca, ella se llama Blanca, el año pasado su casa se incendió y hasta el día de hoy sigue viviendo en el pueblo, porque no le permiten volver a vivir donde estaba antes su casita, porque no tiene título de propiedad. Como que había ahí una cuestión muy rara por parte del gobierno que supuestamente mandaba a brigadistas a ayudar. En realidad lo que notamos, al menos en Epuyén, es que la gente misma, la gente común, se organizó para apagar los incendios porque no había apoyo de parte del gobierno. El gobierno decía una cosa en las radios, en los medios, pero la realidad es que en los territorios ellos no estaban apagando el fuego, al contrario, era como que permitían que el fuego se esparciera por todos lados. Y la gente común se organizó para apagar los fuegos. También hay negocios, fundamentalmente negocios inmobiliarios. Antes se pensaba como una teoría conspirativa el hecho del
de los negocios inmobiliarios. Y hoy, lamentablemente, se está haciendo realidad, porque se habla de que en estos territorios que se han quemado, se ha legislado, ¿no?, para que sean vendidos estos territorios. Y la situación que hoy tenemos de un presidente psicópata, pero muy corrupto también, se está extranjerizando, flexibilizando las leyes que protegían para que estos territorios que se han quemado queden en manos de empresarios o de multinacionales extranjeras, ¿no? Como la ley del manejo del fuego, la ley de tierras, que permite eso, las tierras que ya han sido quemadas se puedan vender, y no solo a gente, sino cualquiera, sino afuera, a extranjeros. Hoy en día como que ya está legalizado de que cualquier extranjero pueda venir a comprar tierras. Y durante estos años del gobierno de Milei, inclusive el gobierno de Macri, se focalizó ese chivo expiatorio, ese enemigo interno, le pusieron énfasis al pueblo mapuche, ¿sí?, con esa excusa de que éramos quienes propiciamos, digamos, los incendios. Y es un argumento que planteaba el gobierno que no tiene ningún tipo de sustento. Han hecho allanamientos, han detenido gente, han generado mucha angustia sobre nuestro pueblo, tratando de, insisto, buscar este enemigo interno inexistente. Y bueno, y esta acusación falsa duró muy poco. Sé que ahora, después del fuego, por ejemplo, en Nepuyén estaban sacando los renuevos de pinos para que no volvieran a salir, que eso es importante, porque se incendia el lugar, pero después los brotes de pino vuelven a salir y es como y más fuerte. Entonces lo que se está haciendo hoy en día es organizar juntadas para sacar esas raíces que quedan y después poder volver a plantar plantas nativas. Es una gran labor porque requiere mucho esfuerzo, mucha fuerza, también plata para maquinarias, para llevarlo después a hacer quemas. Hoy en día también no solo es eso, sino como que bosques, el departamento de bosques, que regula como todos los campos, los árboles y la fauna, no está ayudando en nada, sino que está poniendo como trabas para que incluso no podamos sacarlos y hacer limpieza predial, porque no nos otorgan como el título para un permiso para poder sacarlos. Pero sabemos que todo eso, esos territorios llevan mucho tiempo para volver a recuperarse. Años, no sé cuánto será, pero muchísimo. ¿Cómo se recupera? Primero, pienso yo, con mucho amor. Tienes que tener mucho amor para querer recuperar algo que perdiste y que sabes que estás abandonado. Hay algo de las comunidades que siempre nosotros planteamos esto de aprender a vivir en comunidad. ¿Qué es aprender a vivir en comunidad? Justamente esto, mirar al otro como mirarte a vos, ¿no? Trabajar en conjunto, empezar a pensar que no dependemos de otro, la autonomía que nosotros tenemos que agarrar
para poder salir adelante. A ver, estudiar el lugar, qué podemos hacer con eso, hacer las plantaciones de nativas de nuevo, algo que nosotros pensamos a futuro, porque son bosques que tardan 10, 20, 50, 100 años en nacer, en crecer, en que vos lo veas. Entonces hay una generación que ya no lo va a ver, pero lo plantea a futuro. Entonces esa es la importancia, de decir cuánto amor nosotros tenemos por el territorio y por el futuro, justamente. Pienso que en junio, que acá se produce el solsticio de invierno, nosotros decimos que el sol dio toda una vuelta, ¿no? Y se renueva entre el 20 y el 24, 25 de junio, el sol vuelve. O sea, el ciclo se renueva. Y eso es un conocimiento milenario que cuando se produce este retorno, miles de familias, miles de comunidades a lo largo y a lo ancho del Gualmapu, de este territorio, se celebra. Entonces, eso, ojalá que quienes vivamos en esta parte, en este hemisferio, sean mapuche o no, sepamos entender que es como renovarse, que el sol vuelva, es como una promesa más que existe en nuestras vidas. Nosotros no llevamos lo lineal contando, a ver, estamos en el año 5000, no. Nosotros decimos, es el mismo ciclo de la naturaleza que dio toda la vuelta y se volvió a renovar. Y esa renovación también nos permite a nosotros tener siempre una chance para renovarnos en todos los aspectos. Esperanza. Creo que en sí, en cierta manera, al menos lo que notamos es como que hay un despertar, sobre todo en unas generaciones, en las jóvenes, en las niñeces también, a pesar que hay muchos niñeces que quizás la familia no está tan conectada con su identidad, igual como que tienen una cuestión más de conexión de empezar a entender que la naturaleza es la que nos da la vida. Entonces están como más pendientes de cuidar, de no alterar o no contaminar. Entonces, al menos yo creo que está la cuestión en las futuras generaciones. Toda la vida que hay acá y cuidarla, resguardarla, resguardar como los ñen del lugar, resguardar el río, el Leufo, las montañas, que todo sea como, bueno, siga estando así vivo. Ese es como el deseo, creo, que la mayoría tenemos acá. Necesitamos que también los cursos de agua puedan volver a retomar en los territorios. Que en un futuro se pueda erradicar todos los pinos y que luchemos, que seamos conscientes de que el único mundo que tenemos es este, que respetemos las diversidades, que la diversidad hace que el mundo se mueva y que seamos muchos en la lucha. Creo que sí, por ahí eso, ¿no? Que podamos realmente volver a reordenarnos, volver a recuperarnos como personas, como humanos. No solamente lo hablo como mapuche, sino con toda la sociedad. Digo, el poder repensar que el cuidado de cada elemento no depende de un pueblo, depende de todos los que habitan. Gente indígena y no indígena, todos tienen que recuperar esa conexión espiritual y de armonía. Entonces eso esperamos. Esa convicción de defensa del territorio, de tratar de consolidar alianzas con otras sociedades, con otras culturas, que la gente sepa que esa es la oportunidad que tenemos de reconstituir, restaurar una humanidad que se ha volcado al consumo absoluto, al capitalismo.
sin medir las consecuencias, ¿sí? El mayor legado que podemos dejarle a nuestros hijos, nietos, es un mundo respirable, un mundo un poco más respirable. Principalmente que sean libres, que puedan ser libres con ellos, con quien son, libres en su lugar, libres con sus convicciones, con sus valores, que no se avergüencen de sus raíces, que las mantengan firmes, ¿no? El futuro tiene que ser libre y tiene que ser un futuro que viva bien, que tenga un territorio donde vivir, que ese futuro deje de estar en lucha, porque la lucha es triste también y es desgastadora. Yo no quiero que el futuro esté luchando, yo quiero que el futuro esté viviendo y esté viviendo libre. Eso. Hay la von puluan, hay la von puluan. Cháu nè cô bé phê yo, ép bụi chân tô mông. Cháu nè cô bé phê yo, ép bụi chân tô mông. Quay chụp làn mà quê ra, quay chụp làn mà quê ra, quay chụp làn mà quê ra. Ay lawan puruan, ay lawan puruan. Purulayan kay ngapiwan, purulayan kay ngapiwan. Purulayan kay ngapiwan, wajupyan mawisa.